El aguacate, además de ser un alimento delicioso y nutritivo, sus hojas también tienen propiedades medicinales que ayudan a aliviar el dolor de cabeza, de dientes, las inflamaciones, entre otras cosas. Por eso en este video te enseñaré lo fácil que es sembrar un aguacate en casa. Lo que necesitas para que tengas un árbol de aguacate será primero conseguir un aguacate maduro. Mientras más maduro es mejor. También puedes utilizar algún aguacate que se te haya quedado y se haya echado a perder. Ahora vamos a sacarle la semilla al aguacate. Te invito a comentar de qué país eres y cómo le llamas a este fruto tan delicioso. Después de extraer la semilla, vamos a quitarle la cáscara que la cubre para que absorba el agua más rápido y nuestra semilla de aguacate germine más pronto. Tienes que tener muy claro la posición en la que sembraremos la semilla. La base siempre irá hacia abajo. Puedes identificarla porque es la zona que está un poco más plana de la semilla y tiene una pequeña protuberancia. Por esa zona saldrá la raíz. Ahora para este video voy a utilizar una maceta con autorriego. Si no sabes cómo hacerla, en los comentarios te dejaré el tutorial para que aprendas. Además de que es muy fácil de hacer, es reutilizable y ahorra mucha agua. La ventaja de este sistema con autorriego es que nuestra semilla siempre tendrá una buena cantidad de humedad y no tenemos que estar regando todos los días, más aún si en donde vives es muy caluroso. Aquí tengo el semillero lleno hasta la mitad con tierra, donde voy a poner la semilla con la base hacia abajo como dijimos anteriormente. Después cubriremos la semilla con más tierra. También es importante que humedezcas la tierra en otro recipiente. De lo contrario, si pones la tierra seca en el semillero, podrías batallar un poco para que se humedezca adecuadamente. Por último, vamos a llenar de agua el contenedor del semillero, que es con el agua que se mantendrá húmeda la tierra y la semilla. Y listo. Ahora pondremos el semillero en un lugar que reciba luz del sol indirecta, como puede ser cerca de una ventana. Ahora lo que tenemos que hacer es revisar constantemente el agua del semillero. Si se ha terminado, debemos agregar más. Los días que dura el agua dependerá mucho del clima que tengas. Si es muy caluroso, durará menos días que si el clima es un poco más fresco. En mi caso, el agua duraba aproximadamente 3 días. Después de unos cuantos días, la semilla comenzará a abrirse por la mitad y comenzará a salir una pequeña planta de aguacate. Cuando veas que ha comenzado a salir la planta, tenemos que poner el semillero en un lugar con muy buena iluminación para que la planta crezca grande y fuerte. Cuando la planta mida unos 10 centímetros aproximadamente, ya podremos trasplantarla a una maceta más grande. En mi caso, lo dejaré un buen tiempo en la misma maceta, así que utilizaré una de 20 litros aproximadamente. Si tú quieres trasplantar tu árbol de aguacate en el suelo, te recomiendo de todos modos trasplantarlo en una maceta hasta que alcance unos 50 centímetros de altura, para que no se vaya a dañar por climas extremos, o bien que no sea dañado por mascotas o personas accidentalmente. Una vez que lo trasplantes, notarás que tu arbolito comenzará a dar más hojas y crecer un poco más rápido. Es muy importante regar constantemente el aguacate, ya que es una planta que demanda mucha agua. Y al tenerlo en maceta, la tierra se seca más pronto que si lo tuviéramos en el suelo. Por eso, te recomiendo cuidar el agua y utilizar un sistema de riego que ayude a aprovechar muy bien el agua. En mi caso, para regar, utilizo una botella de 500 mililitros a la cual le he hecho un orificio en la tapadera. Esta botella la lleno y la pongo boca abajo cerca de la planta para que le esté suministrando agua lentamente y así evitar que el agua escurra rápidamente y se desperdicie. Cuando la planta es pequeña, tendremos que poner la botella cerca de ella para que sus raíces alcancen la humedad. Ya después que crezca, podemos poner la botella al extremo de la maceta. También es importante que a medida que crece la planta, vayamos cortando las hojas viejas que estén dañadas. Luego de unos días es normal que la tierra de la maceta se haya compactado un poco y haya disminuido su nivel que tenía originalmente. En este caso, te recomiendo aflojar un poco la tierra y agregar más a la maceta para que las raíces de la planta no queden poco a poco al descubierto. Ahora, para que el árbol de aguacate produzca deliciosos aguacates, tendremos que esperar un par de años, ya que el aguacate es un fruto, y para que haya fruto la planta tiene que reproducirse, y como todo ser vivo deberá cumplir su ciclo de vida para poder llegar a esta etapa. Mientras tanto, podremos disfrutar de sus hojas para un buen té y de la sombra que nos proporcionará mientras crece. Otro dato importante que debemos saber sobre el aguacate es que su polinización es un poco complicada si solo tenemos un árbol, por lo que te recomiendo que si quieres que tu aguacate tenga más producción,
deberás tener por lo menos 2 árboles de aguacate de diferente variedad. Las raíces del árbol de aguacate son muy superficiales. La mayoría de sus raíces se encuentran en los primeros 60 centímetros de profundidad, por lo que no es un árbol recomendado para sembrar en la banqueta o cerca de tu casa. Lo mejor es a campo abierto, o bien si no tienes el espacio, puedes mantenerlo en una maceta grande. Y bien, horticultores, gracias por haber llegado hasta aquí. Si el video te ha gustado, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Te invito a comentar todas tus dudas y qué otro tutorial te gustaría que hiciera. Saludos y nos vemos en el próximo video.